Esta semana, en mi enfoque, cuando estaba estudiando, lo que empecé a ver, y por eso al principio del mensaje está una canción que se llama Dios a la batalla, y al final vamos a cantar una canción que se llama La batalla, porque para mí es parte, no es lo único, pero es una parte importante de lo que pasa en este pasaje. Pero quizás abajo de eso está una serie de repeticiones. ¿Alguien estaba escuchando durante la lectura cuando el hermano Fabio estaba leyendo? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿Alguien oyó una palabra muchas veces? La fe, ¿no? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y vamos a verlo otra vez, vamos a ver esa palabra repetida, pero hay como un ciclo, hoy un ciclo en el que vamos a ver, y creo que es a donde mi corazón se ha ido, es la idea de que vemos esa declaración múltiples veces en ese pasaje, por la fe, y después es el nombre de alguien, y más bien tengo en las hojas, tengo quién, el nombre, y después lo que pasó. Y para mí lo veo como una mezcla entre la crisis a la que tenía que informar y sobre la que ocurría, estaba la fe de fundamento y una crisis que ocurría y se iban a obedecer y después la bendición que vino, porque se obedecieron, porque pasaron por la fe a través de esa crisis. Entonces, eso es lo que le puse. Estos pasajes estamos viendo, están un poquito conectados con los de la semana pasada. Entonces, en un momentito a mirar, vamos a echar marcha atrás unos versículos para conectarlo, pero quiero, a ver si estoy en el lugar correcto, empezar quizás recordando lo que nos decía Hebreos capítulo 11, versículo 10, que dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Ahora, esa palabra confianza es realmente la misma idea que necesitamos poner cuando esta semana oímos la palabra fe, porque es ese tipo de fe, es una confianza, es algo sobre lo que puedo apoyarme, algo es un cimiento sobre lo que voy a construir, sobre lo que va a estar mi vida. Y en el caso de todas estas personas que vamos a ver esta semana, ellos teniendo el fundamento de fe, estando en una crisis, obedecen y reciben una bendición. Como les dije, vamos a echar marcha atrás un poquito, porque quiero conectar con esta idea al principio, estamos en esta idea quizás de padres de fe, porque en Hebreos 11, del 11 al 12 dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella, entendemos que sabemos, si conoce la historia, estaba oyendo lo que dijo Fabio sobre el porcentaje de evangélicos. Entonces, tengo que hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes que están aquí representados en algún momento fueron a la escuela dominical? Levante la mano. Ok, van a ser los que me van a ayudar hoy, porque estas son historias de la escuela dominical. Entonces, ahí es donde empezó a como plantarse esa semilla en mi mente, en mi corazón, de estas historias. Pero aprendemos. ¿Alguien se acuerda? Y lo digo, me imagino que ya se mencionó, pero eh, a Sara le costó asimilar esa idea. Tuvo que recibir una visita de Dios. No voy a pedir que levante la mano a nadie, pero me imagino que en esta iglesia hay más de una mujer que si el Señor se le apareciera hoy y le dijera va a tener una hija o un hijo, se reirían también, ¿no? Y tendrían una crisis. Fue difícil. Híjole, ya se empezaron a reír. O sea, bueno, para eso está Sara, ¿no? Se rió, tuvo esa experiencia, pero ella pasó por una crisis y es interesante porque el principio del pasaje de hoy se conecta todavía a la relación entre Abraham, Sara y su hijo Isaac. Ellos van a pasar otra vez. Al principio, en el tiempo de su nacimiento, fue un tiempo complicado, sigue diciendo el versículo 12. Así que una nación entera provino de ese solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Entonces, no solamente ella, sino él estaban en un tiempo de su vida en el que no iban a tener hijos, no era posible humanamente hablando. Una nación con tantos habitantes como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible de contar. Puse porque quería que viéramos cómo ellos
al principio de la vida de Isaac, están pasando por un momento de crisis, un momento difícil en el cual tienen que confiar en Dios y ser obedientes y Dios les bendijo. Pero eso nos trae a el principio del pasaje de hoy. Y la primera persona con la que vamos a mirar dice, fue por la fe que Abraham, esa es la persona que va a tener que tener fe, el que va a tener que usar de la fe como fundamento. Dice, Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Entonces, para mí, este es en el pasaje de hoy el primer caso en el cual tenemos a una persona, Abraham en este caso, el cual va a pasar por una crisis que es que Dios le pida que sacrifique a su hijo, su único hijo, el hijo que era imposible y que Dios les había dado un regalo. Pero no solamente eso, sino un hijo en el cual le había dicho, hey, este hijo va a ser la manera en la que ustedes van a ser padres a una gran nación, un hijo amado, un hijo deseado. Y cualquier padre que esté en esa habitación, cualquier madre en esa habitación, no puede imaginarse, no, ninguno de nosotros podemos realmente imaginarnos cómo sería esa situación, esa decisión imposible. Es interesante, eh, en la tradición judía le dicen el Akedah o el sello de Abraham. Filón, un escritor anciano, dice sobre eso, dice, y así Isaac se salva, Dios proveyendo un regalo en lugar de él. Por cierto, si no fueron a la escuela dominical, ¿no conocen la historia? ¿Abraham lo mató? No. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, aunque era una petición imposible, hasta el punto de que estaba listo para matar a su hijo porque es lo que Dios había dicho y Dios le había pedido que lo hiciera. Pero Dios hizo provisión. ¿Alguien recuerda cómo? Un cordero. En una ramada está un animal que esté puesto ahí para ser un sustituto. Eso es bastante fácil hacer la conexión en nuestras mentes pensando en lo que Cristo haría por nosotros, ¿no? Pero él dice, Dios proveyó un regalo, ese animal en lugar de él, y honrando a aquel a quien estaba dispuesto a hacer. Dios está honrando a Abraham a hacer la ofrenda a cambio de la piedad que había mostrado. Pero la acción del Padre, aunque no se había llevado a cabo en última instancia, es, sin embargo, registrada y grabada como un sacrificio completo y perfecto. Es interesante este pensamiento. Y creo que estoy de acuerdo que Dios lo veía como él sabía el corazón de que estaba dispuesto. Dios no quería que realmente lo matara, pero quería saber el nivel de la disposición. Versículo 19 sigue diciendo, Abraham llegó a la conclusión. Eso es cuando él estaba luchando con esta crisis, luchando sobre tener obediencia y ser fiel a lo que Dios le había pedido. Dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque en el corazón de Abraham esto ya había ocurrido. El autor de Hebreos nos ayuda a entender esa realidad de que no, en el corazón de Abraham él no iba a quedarse a medias. La decisión había sido tomada y Dios lo sabía. Y de alguna forma él había perdido a su hijo y ahora estaba de vuelta. Ese es el primer por fe. Hemos visto a Abraham pasando por una crisis. Veamos otro. Dice, este es uno corto, dice, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Ahora aquí, en este caso, vemos que el hijo que fue salvado por Dios y que no fue sacrificado, ahora tiene dos hijos. ¿Alguien recuerda un poco la relación de estos dos? ¿Se llevaban bien o se llevaban mal? Y eso es una historia, y no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero es una historia
que es bastante compleja, que tiene bastantes elementos de traición y de enojo. Si recordamos que Jacob le hizo un truco a su papá para que le diera la bendición, para que le diera, pero interesantemente, si echamos marcha atrás, Esaú ya le había vendido los derechos por un poco, por un caldo, por una olla de carne, le había dicho. ¿No? Entonces él como que había dicho que no quería, pero luego sabemos que sí, y se convirtió en toda una situación y se convirtió en una gran enemistad entre ellos, la cual gracias a Dios en Génesis capítulo 35 vemos que ya se empieza a resolver y quizás Esaú que ha salido y siempre está sujeto a su hermano, vemos un poco de liberación ahí, pero es una situación en la cual el pecado crea una situación terrible, pero Isaac, estando a punto de morir, estando, y vamos a ver esto un par de veces, creo que quizás ese momento de nuestra vida, cuando nos llegue cada uno, será un tiempo de crisis, un tiempo difícil. No sé ustedes, pero he tenido el privilegio de hablar con personas creyentes de mucha fe que están en los últimos días de su vida y mientras está ahí ese apego y esa fe, a veces hay crisis, es difícil. Pero creo que hay algo que está pasando aquí con Isaac, porque si entendemos que Abraham fue regalado una promesa que, que, que también fue dada a Isaac y también fue dada a Jacob, es que Dios iba a ser fiel y iba a continuar con esta promesa. Isaac en sus últimos días tiene fe de que Dios tiene todavía un plan y de que Él está todavía a cargo. Jacob, uno de ellos, en su vejez, dice fue por la fe que Jacob, ahora vemos cuando ya era anciano, y estaba por morir. Otra vez volvemos a ese tiempo tan difícil. Dice, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyando en su vara. Esta es una historia interesante cuando uno estudia lo que pasó en esa situación, porque si recordamos, José es el que se fue a dónde, se lo llevaron a dónde, a Egipto, porque había unas chances de trabajo y se fue a buscar buena vida. No, se lo llevaron arrastrado, se lo llevaron, y fue el principio había empezado la vida muy bien, pero los próximos años de su vida serían muy difíciles. Y va a Egipto y si conocen la historia, en Egipto él pasa por tentaciones y por tribulaciones y situaciones, pero Dios le pone en el lugar exacto, en el momento exacto, con la capacidad exacta para poder hacer un milagro que era salvar no solamente al pueblo de Egipto, pero a su pueblo, a su familia. Y para ese tiempo, lo que ha pasado es que Jacob y el resto de sus hijos, los hermanos de José, ya han venido a Egipto, han sobrevivido a esta hambruna, se han establecido y ahora están viviendo bien. Y Jacob está llegando al final de su vida. Y me imagino este momento en el cual llegan y la Biblia dice que está prácticamente ciego y que no sabe, cuando llega José con sus hijos, no lo reconoce, le pregunta quiénes son y me imagino a un Jacob que está ya al final de su vida, tomando en sus rodillas a sus nietos, nietos de un hijo que él había perdido. Si usted recuerda la historia, él perdió a José. José estaba muerto, según lo que sus hermanos le habían contado. Le habían mostrado ese retazo de tela lleno de sangre, habían dicho, tu hijo amado está muerto. Él lo había dolido, él había pasado ese luto y un día, como si de la tumba, lo traen de vuelta y está cara a cara con su hijo. Y me imagino en esos años haber perdido a un hijo y que pareciera que volvió de la muerte y ahora estar en sus últimos días abrazando a sus nietos, pensando lo que Dios ha hecho. José se inclina para adorar, apoyado en su vara.
Es interesante este pasaje, dice que bendijo a cada uno de ellos. Y acabamos de hablar, cuando miramos a Jacob y Esaú, hay un poco de cambios de roles, ¿no? Las cosas parecen pasar de una manera inesperada. El joven es el cual es puesto a cargo. Pues es interesante que en este caso pasa lo mismo. Si conocen la historia, él dice que va a bendecir a sus nietos, entonces se prepara y los traen. Y en la tradición, como eran dos, el mayor pues es el que debe de recibir la bendición, ¿no? Y él debería estar en la mano derecha, porque esa es la mano, porque esa es la buena. Porque vamos a decirlo, porque los zurdos o los siniestros somos los malos. Te doy cuenta que yo soy zurdo. Sí, de todo, desde hace años, ¿no? Son los raros, ¿no? Bichos raros, no hay que confiar en ellos, ¿no? Entonces, en la tradición, el mayor que iba a recibir la gran bendición, la más grande bendición, debería estar la mano derecha para que su padre o el abuelo pusiera la mano y el otro la mano izquierda para que lo que le sobre, ¿no? Y ¿se acuerdan qué hace el abuelo? Cruza las manos. Hasta que José dice, no, no, papá, no, 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 te equivocaste, es así. Y él dice, no, no, yo sé. Y es interesante porque Dios en su plan tiene un plan diferente y él sabe lo que está haciendo y lo pone en su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente cuando leo este pasaje, veo casos inusuales y casos que no espero, de quizás situaciones en las que nosotros hubiéramos dicho, esto debería pasar de esta manera y esta manera y esta manera. Y Dios dice, está bonito, tiene mucho sentido, pero suave un toque, voy a hacerle otra cosa. Y Dios lo hace diferente. Y no necesariamente porque la persona lo hizo bien. Jacob no lo hizo bien. ¿Y qué hizo este chiquillo para merecer más que el otro chiquillo? Pero Dios sabe cómo es que va a hacer las cosas. Jacob muere y llegamos a su hijo, José. Dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir otra vez esa etapa difícil en la cual uno está reflejando sobre su vida y pensando sobre las cosas que ha hecho, que no ha hecho, las cosas que desearía haber hecho y no haber hecho. Él había vivido una vida en la cual, como dije, empezó con todas las cosas muy cómodas y muy bien y mucho amor y mucho cariño. Después fue arrastrado en el barro y en el fango, oprimido, acusado. Pero en la historia de su juventud no vemos ningún ejemplo de que él se haya ido a la fe y él parece que construyó su vida sobre esa fe. Y está terminando su vida. Y en estos últimos días de su vida, dice, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. El Señor le dio una visión del momento en el cual él estaba esperando algo que no había visto. Y eso es otra vez otro de los temas de este pasaje, es que nosotros estamos confiando en algo que no hemos visto. Y estos hombres, estas mujeres estaban confiando en algo que no habían visto. Y es un tema que a veces tenemos que recordar porque en el sistema del mundo y cuando vemos en la Biblia y nuestra vida, el mundo quiere tener algo físico, algo que podamos ver, algo tangible, un ídolo. Y esa no es nuestra esperanza. Esa no es nuestra fe. Nosotros creemos en el Dios verdadero, el cual no hemos visto. Y Él puede ver que se viene un tiempo ahora, van a pasar por lo menos 400 años hasta que eso ocurra. Y va a haber días duros entre la muerte de José y la salida de Israel. Pero él tenía la confianza y sabemos que eso se cumplió. Cuando se fue a Israel, se lo llevaron. Bueno, se llevaron los huesos, lo que quedaba. Y aquí en esta sección empiezo a ver un tema que es el valor mayor de Dios. Dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses
Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Ahora, tengo que cuidarme porque esa sección voy a usar la palabra Moisés varias veces. Y cuando era chiquillo yo decía Moisés. Y tenía un amigo que me decía, y él se llama Moisés. Bueno, se llama Moisés, yo le decía Moisés. Y él me decía, por fin me dijo, después de como 2 años era mío, me dijo, Jonathan, es Moisés. Ni Moisés, ni Moisés, ni Moisés, es Moisés. Entonces, Moisés, tengo que pensar. Entonces, siempre que digo Moisés, tengo que pensarlo 2 veces. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. ¿Por qué lo escondieron? Porque había una orden del faraón de matar a todos los hijos varones de los hebreos. Pero dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Y creo que eso es una buena traducción de la nueva traducción, porque varias traducciones a veces hablan de bello y nos da la imagen de que, es que este es bonito y los otros no. Como que había, pero creo que realmente el significado que está aquí es ese, es que había algo diferente. Dios puso en su corazón la fe de que Dios tenía algo para ellos y ellos eligieron hacerle frente al mundo, hacerle frente al rey y honrar a Dios. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer a la orden del rey. El rey de Egipto, que para ellos era un Dios, podía hacerles algo. Podía hacerle lo que les diera la gana. Faraón era un rey absoluto. Él hacía lo que quería. Pero ellos dijeron, vamos a temer más a Dios. Vamos a confiar más en Dios que en el hombre. Y empieza el proceso de que Moisés, el elegido de Dios para sacar a su pueblo de Israel, es salvado primeramente porque sus papás tuvieron fe y tomaron un paso en un tiempo difícil, una decisión difícil. Más adelante, en la vida de Moisés, dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si recordamos, los papás lo habían escondido y Dios milagrosamente hizo que la hija de Faraón lo viera. Y sí, ella sí pensó que este es un bebé bonito. Porque ¿qué? Lo adoptó, ¿no? Lo hizo suyo. Entonces, en vez de morir, Moisés, él se crió y se crió en la casa de Faraón como el nieto de Faraón. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, el cual ahora, en ese momento, ya 400 años después de la muerte de José, ahora ya no son la gente predilecta. Son una población que es demasiado grande, que da miedo y está esclavizada. Dice, él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, ser conocido como un esclavo, a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Hermanos y hermanas, de estos, por alguna razón, este me pega duro. No sé para usted, pero para mí es una crisis. Hay ofertas, hay cosas en el mundo que me dice, ¿por qué no deja eso para tener un poco de esto? ¿Por qué no le da un poco más suave a la palabra de Dios y escuche un poco más su corazón? Escuche más esto, lo otro. Imagínese, ¿se imagina? ¿Cómo debía de comer Moisés? ¿Cómo debía de vestir? Y por mucho que obviamente la gente quizás no lo trataban igual porque la gente quizás sabía, la vida la tenía resuelta, ¿no? Aunque hubiera sido el menos, era el más de los demás, ¿no? Él podía haber decidido vivir una buena vida, según lo que el mundo dice. Placeres, poder, posición, estatus, respeto. Pero algo dentro de él le dijo, no, no voy a hacer eso. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Creo que su vida estaba construida sobre un fundamento de fe. Y cuando llegó el tiempo de tomar una decisión, él eligió la opción más difícil, la opción humanamente que no tenía sentido.
pero la cual que a la luz de la eternidad tiene todo el sentido. También en este pasaje no podemos dejar de ver como una similitud entre lo que pasa con Moisés y lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo, quien no tenía todo, sino el Señor Jesucristo, el Hijo amado con el Padre, eternamente en amor, eternamente unidos, con todo el poder. ¿Y qué dice la Biblia? Que él descendió a nosotros. Se dio esas cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque Él entendía lo que tenía que pasar. Y en obediencia a Él lo haría. Vemos un pequeño ejemplo, creo que en la vida de Moisés, que refleja algo de lo que Jesús iba a hacer. Y Moisés es una imagen de ese Mesías en la salvación, el éxodo de Israel. Seguimos viendo ese proceso en la vida de él. Dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Otra vez volvemos a esa idea. Hebreos capítulo 11, versículo 1 habla del Dios invisible. Eso es donde nosotros tenemos nuestra mirada, donde debemos de tener nuestra esperanza, donde Moisés tenía su esperanza, aún sabiendo lo que significaba, sabiendo que esto no iba a ser algo fácil, que humanamente quizás era imposible. Estaba dispuesto a decir, Dios, quizás tengo mucho miedo y lo sabemos, porque cuando Dios lo reclutó, tenía todas las excusas. Y Dios tuvo que desmantelársela una por una, ¿no? Y no quería hacer esto. Y a veces nos va a tocar a nosotros hacer algo que no queremos hacer y que realmente nos da temor. Y que solamente lo vamos a hacer porque tenemos más fe en Dios que en nosotros. Tenemos más fe en el plan del Señor que en nuestro plan o nuestra inteligencia, lo que nosotros podemos hacer. Él tenía los ojos en lo invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Cuando pienso en este proceso, eh, me, me- me- me estaba pensando en esto esta semana y estaba pensando en lo que Moisés sabía sobre Faraón. Y aunque este es un Faraón nuevo, la capacidad que tenía, el poder que tenía. Y también, y él ha estado cara a cara, ha estado 9 veces cara a cara diciendo, deja que mi pueblo se vaya. Y el faraón decía que no, entonces pasaba algo. Y entonces, si usted creía que quizás Dios iba a hacer algo, al principio Moisés decía, ah, sí, pues va, creo que va a haber, ¿no? No dice eso, pero pues me lo estoy inventando, ¿no? Pero pasó la primera plaga, luego llegó la segunda y está diciendo, uy, ¿qué va a pasar aquí? Va, segunda plaga. Para la tercera, yo creo que Moisés ya como que está empezando a perder duda. Dice, no, aquí Dios llega y Dios llega. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Ya, y si lo lees, yo veo que Moisés ya entra un poquito más como, bueno, aquí estamos, ¿no? Otra vez. Y Dios lo dice y Dios lo hace. Y esta semana estaba pensando en algo que como que no lo había pensado así, pero darme cuenta de la idea de que ahora Dios dice que lo que sigue es que va a matar a todos los hijos mayores varones. Y ojo, esta plaga es para todos. Los judíos no están exentos. Dios da un plan en el cual pueden eximirse de ese hogar, pero tienen que actuar. Entonces el pensamiento, no sería simplemente difícil pensar que todo el mundo, el resto del mundo va a sufrir, pero que posiblemente nosotros también vamos a sufrir, vamos a perder algo que amamos. Y de compartir ese mensaje con sus hermanos, con el resto de Israel, decir, hermanos, esto es lo que Dios ha dicho que hagamos.
Y no me puedo imaginar esa noche, esperando. Y cada vez que leo esa historia, se me ponen los pelos de punta pensar en los ahuyentos, los aullidos de familiares, millones. Pero tener la confianza de que Dios lo iba a proteger. Y vemos ahí la imagen de que algo que ellos no podían parar. Ninguno de los padres se podía parar a la puerta y pelear con el ángel de la muerte. Ninguno. Solo podían hacer una cosa: confiar en el plan perfecto de Dios, en que una sangre iba a ser sustituto y les iba a poner en relación con Dios. Y lo hicieron. Y pasaron la prueba. Y eso es lo que Dios usó para que salieran de Egipto, para que les dijeran por fin, vete ya, vete. Pero se van de Egipto y ¿qué pasa? ¿Cuánto le duró esa decisión a Faraón? No mucho, ¿no? Porque se arrepintió. ¿Y qué pasó? Dice que fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero ¿cuál era el dilema? Ahí está, si se pueden fijar, la respuesta está ahí misma, ¿no? Atrás están las huestes, están los soldados de Egipto que van detrás de ellos para traérselos de vuelta, seguramente para matar a muchos de ellos. Y Dios hace esta cosa increíble. Y estoy hablando de algo que es inconcebible. Si cada una de las 10 cosas que Dios había hecho hasta este momento eran grandes, esto es otra magnitud. Y si quieres saber hasta qué magnitud, disculpen eso, pero esta semana cuando estaba montando el arte, estaba usando inteligencia artificial. Y nos peleamos con esto, porque a la inteligencia artificial que está programada por el hombre no le entraba a hacer ese gráfico. Seguía poniéndome piedras y seguía poniéndome murallas y no podía. O sea, me peleé y gané. Por fin me dio lo que quería. Pues le dije que sí es. Olas de 300 metros a cada lado de cada uno. Cero piedras. Cero. No, no invente. No haga excusas. Pasó esto. No. Esto. Porque eso es lo que ocurrió. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y el mundo, y lo que el mundo crea, no lo cree. Y me imagino que más de un judío estaba caminando por ahí diciendo, yo tampoco me lo creo, pero Dios lo está haciendo. Y porque tuvieron fe, caminaron. Imagínense el miedo. Yo lo he pensado muchas veces, qué miedo ser ese. Y este que está pensando, va a esperar un toque más. Todavía no han llegado veo el polvo, pero no están aquí todavía, ¿no? Qué miedo. Pero lo hicieron, confiaron en Dios y tuvieron victoria. Porque dice, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. ¿Dónde está fundamentada nuestra vida? ¿Qué es el cimiento de las decisiones? Cuando estoy en esa crisis, cuando estoy en esa situación imposible, ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? Los ejemplos que vemos aquí fueron construidos sobre la fe y recibieron gloriosa bendición. Por la fe, es por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días. Y las murallas, ¿qué? Se derrumbaron. Usted cuénteme si no hay una crisis en el momento en el que Moisés dice, ok, muchachos, vamos a pelear. ¿Ok? Jericó tiene esas grandes murallas, está muy fortificada, están preparados. Nosotros no somos como todavía, como los ninjas todavía. Estamos, ok, pero bueno. Y él dice, pero suave un toque porque, ¿qué? Uno dice, ¿hacemos escaleras? No. ¿Fogatas? No. ¿Qué? ¿Vamos a quemar la puerta? No. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar vueltas. Y
Yo no sé si algunos de ustedes han visto alguna vez esa animación de niños que se llama VeggieTales, no sé cómo se llama en español, pero creo que está en español. Que son historias bíblicas, pero con vegetales, nada. Bueno, mis hijos lo veían. Y no y no, tenía que haberlo puesto. Esta semana les voy a traer el clip para que lo vean. Historias bíblicas En el chat. Pero representan esa historia con unas judías arriba, con un acento francés, riéndose de los de abajo, ¿no? Que están dando vuelta, ¿no? Y me imagino que tuvo que haber un poco de eso. ¿Y qué les pasa? Aunque sabían que tenían temor de esta multitud, también tenían que echarles insultos. Quizás los tomates no eran tan caros y les tiraron un par de ellos. No sé. Pero durante 7 días hicieron esto. Me puedo imaginar las conversaciones en mi casa, donde hubiera estado como, Sara, ¿en serio? ¿Vamos a ir mañana otra vez? No sé. Yo creo que Moisés, ¿fue Dios o fue una pizza? No sé. Esto sí que... ¿Y qué pasó? Las murallas se derrumbaron. Un enemigo imposible con una fortaleza impenetrable es vencida por el único que puede hacerlo, que es el Señor Jesucristo, que es el Dios Yahweh, el omnipotente. Y la participación de cada uno de estas personas es la misma participación que nosotros tenemos cuando Dios hace esto en nuestra vida. Es la fe, la obediencia, tomar los pasos que Él nos pide, pero no es que nosotros lo hacemos, que nosotros lo logramos. Él lo hace. Simplemente nos lleva en la jornada, nos lleva a través del proceso. Nuestro último ejemplo de hoy dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Si recuerdan la historia, ellos habían mandado personas para investigar y habían llegado los dos espías y ella los había escondido. Y cuando vinieron a buscarlos, los tenía escondidos y no dijo nada. Y tuvo que tomar una decisión porque yo no sé usted, pero si estuviéramos en guerra y llegan a mi casa los enemigos del otro país con el que estamos peleando y me dicen, escóndame, y quizás por miedo los escondo, pero luego llega el ejército, la policía, y me dicen, hey, pensamos que están por aquí. Y le dicen, y si usted solo tiene que hacer, y ya. Y no tiene todo el sentido de la vida. Y usted y yo no lo haríamos, quizás. Pero Dios pone algo en su corazón y por alguna razón ella decide temer más a Dios, a Yahweh, que al hombre. Y esta decisión inédita quizás una persona que uno no hubiera dicho, esto es la persona que vamos a elevar a esta posición de honor, de estar en la Biblia representada de una buena manera. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Su oficio había sido la prostitución y es redimida por Dios. Es salvada ella y su familia. Incluso tiene el increíble honor de estar en la genealogía de Dios. Veo varios ejemplos a través de esta lista de personas improbables, de personas muy imperfectas. La semana que viene vamos a ver más, porque esto no se trata de quién soy yo o quién es usted, de qué tan bien lo hago o qué tan mal lo hago. Eso se trata de quién es Él y dónde estoy poniendo mi fe. Ojalá esto sea una declaración verdadera para mí y para usted. La fe es el fundamento que sostiene nuestra obediencia. Y me refiero a obediencia verdadera, obediencia de corazón, obediencia como la de Abraham, que Dios sabía
que si no lo para, Él lo hace. Estaba dispuesto y el Señor sabe mi corazón. También sabe que a veces hago cosas por obediencia, pero es obediencia. Es hacer cosas. No me refiero a eso. Me refiero a cuando yo amo al Señor y eso me lleva a hacer cosas. Sí, el Señor me pide que las haga, pero las hago porque tengo fe y lo estoy haciendo para el Señor. La fe es el fundamento que sostiene nuestra obediencia. Si yo voy a ser obediente de manera continua, si voy a vivir esa larga vida de fe que continuamente está siendo obediente, no perfectamente, pero continuamente y a través del resto de mi vida, solamente va a ocurrir si mi vida está fundamentada en esa fe. Ese es el único cimiento en el cual voy a poder seguir adelante. En la crisis es donde mostramos dónde está nuestra fe. Muchas veces la vida es como una olla express y nos pone bajo mucha presión. Las situaciones de la vida. Y lo bonito de una olla express es que saca todo el jugo y saca todo el sabor. Y a veces suaviza carne que no era tan suave y hace cosas buenas. Pero si usted mete un ingrediente equivocado ahí también se fue. Entonces, esa crisis es donde vamos a ver, donde se va a ver manifestado quién realmente soy. ¿Dónde está realmente mi fe? En ese momento de dificultad, cuando Dios me pide que haga algo que yo no quiero hacer, cuando me pide que confíe en Él, cuando no sé si puedo, ¿dónde está mi fe? Seamos fieles y vivamos en la bendición que solo se encuentra en la voluntad de Dios. Hermanos, no me interesa decirles que obedecer o ser fiel al Señor es fácil. O ni siquiera que todos los días se sienten como que fuera el color de rosa, que sería una gran mentira. Pero sé que hay una verdadera bendición que no encontramos en ningún otro lugar, además de cuando estamos en la voluntad del Señor. Y esa voluntad del Señor puede que nos lleve por el valle de la sombra de la muerte. Pero podemos mirar más allá, podemos hacer como Moisés y ver que hay cosas que valen más que lo que está pasando ahora en mi vida. Como José, que eligió ser fiel en vez de tomar la tentación. Como tantas personas que eligieron, y como nuestro ejemplo primario, que es Cristo, el cual pudiera haberse quedado en el cielo, adorado, cuidado, amado, y vino a esta tierra en la cual lo rechazamos, le odiamos, le escupimos, le pegamos y le matamos. Y el Rey del universo vivió sufrimiento durante tantos años, rechazo durante tantos años. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en otra cosa. Sus ojos estaban en la eternidad y entendía el valor de la obediencia y de la bendición que venía al otro lado. Ojalá nosotros podamos vivir de esa manera. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, y compartir estas palabras. Dios, gracias por el mensaje que has traído a mi corazón. Dios, para recordarme a mí y ojalá a todos que Dios, tenemos un llamado de fe. Hemos sido, es por la fe que somos salvos, Señor. La fe está al centro de quiénes somos en relación a ti, Señor. Es lo que nos conecta, esta confianza, Señor. ¿Dónde estoy poniendo esta confianza? No solamente una vez en mi vida, sino todos los días de mi vida. Y Señor, porque sabemos que las dificultades, las tormentas y las crisis y los problemas van a venir y vienen y están, Señor, en nuestras vidas. Pero nos estás llamando en amor a obediencia. Nos estás llamando en amor a confiar en ti por encima de nosotros y los demás.
por encima de este mundo, de elegirte a ti. Dios, nos ayudarías a estar dispuestos a apartarnos quizás de la promesa de placer, de la promesa de el amor de ciertas personas, de la promesa, Señor, de quizás alcanzar algo, una meta, tener algo, Señor, que deseamos. Harías una obra en nuestro corazón para que lo más central seas tú, Señor, y que esa fe que nos lleva a ese lugar, Señor, sea el fundamento sobre el cual construimos una vida de obediencia. Señor, siendo piedras vivas, las cuales conforman tu templo. Dios, el recordar que somos tu templo, Dios, que no lo profanemos con amor por otro Dios, con ídolos en nuestra vida, Señor, sino amor por ti. Que nuestra adoración y nuestro sacrificio sea solamente a ti. Ayúdanos, Señor, cada día. Lo necesitamos desesperadamente. Te pido por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.